Mi marido contrató a un abogado, preparó un inventario de bienes matrimoniales y lo presentó como si fuera un acto de buena fe. En la línea 12 del documento aparecía Inmueble calle Córdoba al 2400, bien ganancial, sujeto a división equitativa. Soy especialista en registros de propiedad en el registro de la propiedad inmueble de Santa Fe desde hace 23 años. Proceso folios reales, inscripciones de dominio, certificaciones registrales, transferencias sucesorias. Fui al sistema del registro desde mi terminal de trabajo esa misma tarde. Tardé 40 segundos en encontrar el folio. Figuraba a nombre de Griselda Quirós, mi apellido de soltera. Fecha de inscripción 14 de julio de 2009. 2 años antes de nuestra boda. El inmueble vale $310,000. Nunca estuvo en el régimen ganancial. Nunca podría haberlo estado. Imprimí el folio. Lo guardé en un sobre de Manila. Llamé a mi abogada. Hola, queridos oyentes. Soy Elena, una vez más, y me alegra mucho que hoy estés aquí conmigo. Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Trabajar con documentos registrales durante 23 años te enseña una cosa que no figura en ningún manual universitario. Lo que importa no es lo que alguien cree que dice un papel, sino lo que el papel efectivamente dice. Los registros no mienten, no negocian, no se olvidan. Una inscripción de dominio del año 2009 es una inscripción de dominio del año 2009, independientemente de lo que se argumente en una sala de mediación 15 años después. He visto a abogados con larga matrícula intentar cuestionar un folio apelando a la equidad, a la convivencia, al esfuerzo compartido. He visto a cónyuges convencidos de que el tiempo de uso compartido modifica la naturaleza jurídica de un bien. He visto contadores, personas que trabajan con activos todos los días, que facturan por asesorar estructuras patrimoniales, confundir el aprovechamiento de un inmueble con la copropiedad registral. El registro no negocia con la memoria. Registra lo que se inscribió el día que se inscribió, a nombre de quien se inscribió. El papel no olvida lo que las personas eligen no revisar, y cuando alguien finalmente lo pone sobre la mesa, ya es demasiado tarde para discutir. Es una historia sobre eso, sobre el papel que nadie revisó en 14 años, y sobre lo que encontré en 40 segundos cuando lo busqué yo. Tengo 47 años, el cabello oscuro cortado recto a la altura de la clavícula y unos anteojos de lectura que uso en el trabajo
pero nunca en reuniones sociales. Mi nombre completo es Griselda Navarro, antes Quirós, siempre Quirós en el sistema registral. Vivo en el barrio de Echesortu, en Rosario, en un departamento de 3 ambientes que compré con mis propios ahorros en 2005, cuando todavía estaba sola y todavía pagaba la mitad del alquiler con lo que ganaba en el registro, más las horas extras de temporada alta. Echesortu es un barrio tranquilo de casas bajas y jacarandás en los bulevares, con el ruido de la ciudad llegando desde las arterias, pero quedándose afuera de las calles internas. Desde mi ventana se ve el techo de una casa con una higuera que en verano saca frutos que nadie cosecha. La higuera lleva ahí desde antes de que yo llegara. Eso también me gusta de los documentos que no se mueven. Están ahí antes que vos y siguen ahí después. Trabajo en el tercer piso del registro de la propiedad inmueble, fila 3, segunda terminal desde la ventana. El edificio tiene pisos de mármol gris, con vetas blancas que crujen de manera diferente en invierno que en verano. Las ventanas del archivo son altas, con marcos de madera oscura que alguna vez fueron barnizados y ahora tienen esa pátina de los edificios públicos bien mantenidos, pero no restaurados. El olor del lugar, papel certificado, tinta de sello, el polvo específico de los archivos físicos que conviven con los digitales, es el olor que tengo asociado a la concentración desde 1998, cuando empecé. Proceso entre 20 y 40 folios por día, según la época del año. He tramitado transferencias sucesorias, inscripciones por herencia, cancelaciones de hipoteca, certificaciones de dominio, anotaciones preventivas, levantamientos de embargo. En 23 años he procesado un volumen de expedientes que no sabría calcular. Lo que sí sé es que conozco la diferencia entre un bien propio y un bien ganancial mejor de lo que conozco el plano de mi propia casa. He aplicado esa distinción en al menos 300 expedientes de sucesión controvertida desde que aprendí el artículo 464 en 1999, el artículo 464, bienes propios de los cónyuges. Lo aprendí en mi segundo año en el registro de Lorena Sánchez, jefa del sector de inscripciones de aquella época, una mujer de voz seca, modales económicos y paciencia aparentemente infinita para las preguntas de los empleados nuevos. Lorena solía decir: Griselda, antes de abrirle la boca a nadie sobre su patrimonio, lee el folio. Siempre el folio primero. Después hablas. Lo repetía cada vez que alguien del público llegaba al mostrador con una versión de la realidad que no coincidía
con lo que el sistema mostraba. Lo repetía con calma, sin ironía. Era la primera lección del trabajo. En 23 años no encontré ninguna razón para no seguirla. Hay una diferencia entre saber algo teóricamente y saber algo de manera que ya no podés desaprenderlo. Aprendí el artículo 464 de las dos maneras en el mismo año. La primera vez fue en el Manual de Capacitación Interna del Registro, 4 páginas sobre la clasificación de bienes en el régimen de comunidad, con ejemplos y cuadros comparativos. La segunda vez fue con un caso real. Una señora de unos 60 años que llegó al mostrador en mayo de 1999 con un inventario de divorcio donde su marido había incluido como bien ganancial la casa que ella había heredado de su madre 10 años antes, inscripta a su nombre, con el folio en regla. Llegó al mostrador con el inventario en la mano y los ojos muy secos de alguien que ha terminado de llorar. Le pedí que me mostrara el folio. Lo sacó de la cartera, lo había traído, lo tenía y me lo dio sin decir nada. Leí la fecha. Leí el nombre de la titular. Le dije: «Señora, esto es un bien propio. No puede entrar en el inventario ganancial». Ella me miró un momento. Me dijo: «¿Eso dice el papel?» Le dije que sí, que eso decía el papel, que el papel era lo que importaba. Se fue sin decir nada más. Yo me quedé con la imagen de cómo había doblado el folio y lo había puesto de vuelta en la cartera, con cuidado, como si fuera algo frágil. Tenía 21 años. Entendí en ese momento para qué sirve el trabajo que hago. Desde entonces he procesado al menos 300 casos similares. No todos terminan bien. No siempre el folio está limpio. No siempre la inscripción es correcta. No siempre la persona que llega al mostrador tiene el documento que necesita. Pero cuando lo tiene, cuando el folio dice lo que tiene que decir y la fecha es la que corresponde, el trabajo es simple. El papel habla. Vos lo pones sobre la mesa y te apartás. La señora de 1999 me enseñó eso antes de que ningún manual pudiera haberlo hecho. Me casé con Esteban Navarro en octubre de 2011. Una ceremonia civil en el registro civil del centro de Rosario. 12 personas. Almuerzo después en un restaurante al que viajamos especialmente. Esteban tenía 42 años en ese momento, contador público matriculado, con un estudio propio en el barrio Pichincha, 2 empleados y una cartera de clientes medianos en el rubro de comercio y servicios. Era ordenado, puntual y tenía la costumbre de estructurar las conversaciones como si fueran reuniones de trabajo, con un tema central y un par de puntos secundarios.
Al principio eso me resultaba cómico y eficiente al mismo tiempo. Con los años me resultó solo eficiente. Los primeros 4 o 5 años fueron razonablemente buenos, en el sentido concreto en que los matrimonios son buenos cuando dos personas mantienen sus rutinas, no discuten demasiado y comparten el espacio con comodidad mutua. Esteban tenía sus clientes, yo tenía mis expedientes. Nos contábamos las semanas en términos de trabajo. Él los balances que había cerrado, yo los folios que habían sido complicados. El edificio de la calle Córdoba lo mencionaba de vez en cuando llamaba a Carlos a reportar algo, cuando pagaba el impuesto inmobiliario, cuando renovaba el contrato de locación. Esteban nunca preguntó los detalles. Le interesaba en el mismo nivel en que le interesa el departamento de Echesortu, como parte del inventario de la vida cotidiana, no como algo que necesitara entender desde adentro. Ahora pienso que quizás eso fue un error mío, no de omisión jurídica, sino de comunicación. Nunca le expliqué el folio. Nunca le mostré la carpeta azul del segundo cajón. No se me ocurrió que necesitara verla. La primera vez que le expliqué lo que hacía en el registro, que procesaba folios, inscripciones de dominio, certificaciones, me dijo que le parecía muy técnico. Lo dijo con buena intención, con el tono de alguien que reconoce que el otro hace algo que no comprende del todo. Con el tiempo aprendí que muy técnico significaba en el vocabulario de Esteban algo más cercano a irrelevante para los efectos prácticos de nuestra vida. Esteban era hábil con los números vivos, con las proyecciones, con las planillas dinámicas, con los costos que se mueven. Era menos hábil con los números fijos, con los documentos que dicen lo mismo el día en que los imprimís que el día en que los archivás 20 años después. Tenía la inteligencia de alguien que construye argumentos a partir de circunstancias. Tenía menos afinidad con los sistemas que no responden a los argumentos, sino a la inscripción. El registro de la propiedad no responde a los argumentos. Eso es exactamente lo que lo hace útil. El edificio de la calle Córdoba fue de mi padre. Don Héctor Quirós fue mayorista durante 30 años. Vendía artículos de limpieza al por mayor a almacenes y supermercados pequeños en el corredor de Rosario a Venado Tuerto. Un hombre de método, de trabajo callado, de lealtad hacia los distribuidores que lo habían acompañado desde el principio. Cuando se retiró en 2003, tenía el edificio de la calle Córdoba ya pagado, sin deuda, y 2 departamentos en Villa del Parque que alquilaba puntualmente a estudiantes de medicina. Nunca le gustó el vocabulario de los notarios ni el de los abogados. Decía que era lenguaje diseñado para confundir a los dueños legítimos. Pero hizo el testamento con cuidado ante escribana, con todo en orden. Me llamó un martes de marzo de 2008
para avisarme. Fue una conversación breve. Me dijo: Griselda, el edificio de la calle Córdoba es tuyo. Está en el testamento ante escribano, todo claro. Cuando yo no esté, vas al registro y lo inscribís a tu nombre. Vos sabés cómo se hace. Era cierto. Sabía exactamente cómo se hacía. Me emocioné más de lo que esperaba. No por el inmueble, sino por la exactitud del gesto. Mi padre, que nunca confió en el lenguaje de los abogados, había confiado en el lenguaje del registro porque sabía que yo lo entendía. Eso importó más que los $310,000. Mi padre murió en agosto de 2008. Tenía 71 años, el corazón débil desde los 65, y la certeza de que sus cosas estaban ordenadas. Yo tramité la sucesión con la ayuda de la escribana Cecilia Romero, que conocía el expediente desde la firma del testamento. El proceso duró 11 meses. El 14 de julio de 2009, el folio quedó inscrito a nombre de Griselda Quiroz en el registro de la propiedad inmueble de Santa Fe, circunscripción Rosario. Yo estaba en mi propio escritorio cuando apareció el número de partida en el sistema. Hice 3 copias esa tarde. Las puse en una carpeta azul con cierre. La guardé en el segundo cajón de mi escritorio en casa. El cajón donde guardo los documentos que no uso seguido pero que nunca quiero perder de vista. Después de la inscripción, el edificio pasó a ser una presencia constante y concreta en mi vida. No un símbolo, no un recuerdo de mi padre, sino un bien raíz que requería gestión, atención y decisiones regulares. Lo primero que hice fue revisar el estado de las instalaciones. Contraté a un electricista para el primer y segundo piso, un plomero para los baños del depósito, una empresa de pintura para el interior. En total, ese primer año de mantenimiento me costó $42,000, plata que salió de mis ahorros porque el local todavía no tenía inquilino y el edificio no generaba renta. No lo discutí con nadie. Era mío. Era mi decisión. Esteban y yo todavía no éramos pareja en ese momento. Nos conocimos en una reunión de excompañeros de la secundaria en 2010, un año después de la inscripción. Cuando empezamos a salir, le mencioné el edificio de la misma manera que le mencioné el departamento de Echesortu como parte del inventario natural de mi vida. Tengo un departamento en Echesortu y un local comercial en calle Córdoba. Él asintió, no hizo preguntas. No le interesaba ese tipo de detalle todavía, o no le interesaba de esa manera. El edificio tiene 3 pisos. En la planta baja funciona el local de Carlos Benítez desde 2010, una dietética de barrio que sobrevivió los años difíciles,
los cambios de moneda, la pandemia y la inflación de los últimos 2 años con la misma fórmula de siempre. Precios honestos, atención personal y una lista de clientes fijos que vuelven cada semana. Carlos Benítez paga el alquiler el 1 de cada mes. Siempre en término, siempre a mi cuenta. En 14 años no hubo un solo mes de mora. El primer piso lo uso como depósito. 2 escritorios de madera maciza que fueron de la oficina de mi padre. Cajas con catálogos de proveedores que no tuve corazón de tirar. Una araña de bronce que algún día voy a colgar en algún lado. El frente del edificio lo repinté en 2017 con un gris piedra que a cierta hora de la tarde tiene un color que se acerca al azul. Pagué la pintura con mi cuenta personal. La factura la guardé en la misma carpeta azul del segundo cajón. Carlos me llamó cuando terminó la pintura para decirme que le gustaba el color. Queda más formal, me dijo, más de edificio. Le agradecí. Antes de colgar, me dijo, «Usted mantiene esto muy bien, señora Griselda». Era la primera vez en mucho tiempo que alguien llamaba al edificio como si fuera mío, sin intermediarios, sin «lo comentaste con Esteban». Era mío. Siempre lo fue. El folio lo decía desde 2009 y lo seguiría diciendo el día que alguien lo pusiera sobre una mesa. ¿Alguna vez alguien asumió que lo tuyo era de los dos simplemente porque vivió cerca de eso durante mucho tiempo? ¿Alguna vez sentiste el peso de esa suposición antes de que se dijera en voz alta? Para mí fue una pregunta de febrero. Una sola pregunta, sin contexto aparente, con un tono que lo decía todo. El primer indicio fue esa pregunta. Hace 8 meses, en febrero, cuando las conversaciones sobre el divorcio eran todavía cautelosas, cuando Esteban y yo todavía hablábamos de arreglar las cosas en buenos términos con la cortesía específica de 2 personas que saben que no van a arreglar nada. Me preguntó, sin que viniera a cuento, si el inmueble de la calle Córdoba estaba en nombre de los 2. Estábamos desayunando. Esteban tomaba su café en silencio desde hacía 20 minutos y la pregunta salió de ese silencio como si llevara tiempo esperando la oportunidad. Le dije que no. Le dije que era una herencia de mi padre, inscripta a mi nombre antes de que nos casáramos, y que esa condición hacía que fuera un bien propio bajo el artículo 464. Me dijo, claro, con el tono de quien registra una información que ya sospechaba, pero quería confirmar. Ese tono específico de la verificación, no de la curiosidad, sino de la confirmación. Lo noté. No dije nada más. Guardé la pregunta en la misma parte de la cabeza donde guardo los datos que no cierran todavía, pero que sé que van a cerrar después. El contexto llegó en julio. El inventario de bienes que preparó la abogada de Esteban
Llegó a Doctora Pizarro un martes a las 4 de la tarde. Doctora Pizarro me lo reenvió con una sola línea de texto. ¿Viste la línea 12? Vi la línea 12. El inmueble de la calle Córdoba al 2400 figuraba como bien ganancial, sujeto a división equitativa. $310,000, 155,000 para cada parte. Según el cálculo del inventario, el documento era prolijo, con formato profesional, subtítulos en negrita, numeración consecutiva. Era el trabajo de alguien que había pensado en esto con antelación y con cuidado. Me acerqué al escritorio de casa, saqué el marcador rojo que uso para los expedientes con errores de clasificación, el mismo marcador, el mismo gesto de todos los días en el trabajo. Rodeé la línea 12. No añadí comentario. No hacía falta. Esteban me llamó esa noche a las 9:15. Me preguntó si había revisado el inventario. Le dije que sí. Me preguntó si tenía comentarios. Le dije 1. Hubo una pausa, el tipo de pausa que hace alguien que esperaba otro tipo de respuesta. Me preguntó cuál. Le dije, la calle Córdoba no es bien ganancial. Me explicó con la paciencia calculada de alguien que ha preparado este argumento que el inmueble había sido incorporado al patrimonio conyugal por el uso común durante 14 años. Le dije que eso no es como funciona el artículo 464. Me dijo, Griselda, creo que vale la pena consultarlo con un especialista antes de tomar posiciones. Hubo un segundo de silencio completo. Le dije que lo consultaría, que llevaba 23 años siendo ese especialista. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano. La sensación no era de ira. Era la sensación exacta de alguien que llega al escalón en la oscuridad y encuentra que está exactamente donde lo esperaba. No alivio, todavía no, pero sí la claridad firme de quien conoce el recorrido de memoria. Esa noche me quedé en la oficina después de que todos se fueron. El registro cierra para el público a las 14 horas, pero el personal con acceso al sistema puede quedarse hasta las 19. Me quedé hasta las 18:40. Los pisos de mármol tienen un sonido diferente cuando no hay nadie más limpio, más amplio, como si el edificio se permitiera relajarse. Las ventanas altas del archivo tienen un reflejo de noche que parece un edificio diferente al que es de día. Ingresé mi clave. Busqué el folio del inmueble de la calle Córdoba por número de partida. Tardé 40 segundos, los mismos que tarda cualquier búsqueda estándar en el sistema. El sistema devolvió el folio completo, nombre del titular, Griselda Quiroz. Fecha de inscripción, 14 de julio de 2009. Número de escritura, datos de la escribana Cecilia Romero. Referencia al expediente sucesorio, causa
Testamento abierto ante escribano, sucesión de don Héctor Quirós. Sin anotaciones posteriores. Sin cambios de titularidad, sin hipotecas, sin gravámenes, un folio limpio como el primer día. Lo imprimí en 3 copias con el sello del registro. Leí la fecha de inscripción en voz baja, como cuando verifico un expediente complejo. Leí el nombre del titular. Pensé en 14 años. Pensé en las veces que Carlos Benítez llamaba a mi teléfono para reportar algo en el local. Una pérdida de agua. El problema del calefactor. La vez que alguien rayó el frente con una llave. Y en las veces que Esteban me decía, hoy llamó Carlos, el del local, como si me estuviera haciendo un favor al transmitirme información sobre mi propio inmueble. Pensé en las facturas de mantenimiento pagadas con mi cuenta. Pensé en el impuesto inmobiliario que pago desde 2009, siempre a mi nombre, siempre desde Missy Bill. Pensé en la carpeta azul del segundo cajón. Me puse los anteojos de lectura. Verifiqué que las 3 copias estuvieran completas, que el sello del registro estuviera visible en cada una, que la fecha de inscripción fuera legible. Todo estaba en orden. Todo había estado siempre en orden. Las guardé en el sobre de Manila. Apagué la terminal. Salí. Antes de salir del edificio, me detuve un momento en el pasillo del 3er piso. Es un pasillo largo, con luz de tubo, que a esa hora no tiene la corrección del sol de la mañana, y con las ventanas del fondo, que reflejan el edificio de enfrente, como si fueran otro edificio. Me quedé parada ahí, con el sobre bajo el brazo. Pensé en qué hubiera pasado si yo no trabajara en el registro, si fuera ama de casa, o contadora, o enfermera, o cualquier otra cosa que no fuera especialista en inscripciones de dominio. Pensé en cuántas personas reciben un inventario de divorcio con un bien mal clasificado y no saben cómo verificarlo. O sí saben, pero no tienen acceso al sistema registral en 40 segundos. O sí tienen acceso, pero no conocen la diferencia entre un bien propio y un bien ganancial, con la misma naturalidad con que yo conozco mi propio número de teléfono. Pensé en eso durante quizás 2 minutos, parada en el pasillo. Luego pensé que el folio era el mismo independientemente de quién lo tuviera, que la inscripción de 2009 valía lo mismo si quien la necesitaba era especialista o no. La diferencia era solo el tiempo que tardaría en llegar al resultado correcto. Para mí tardó 40 segundos. Para otra persona podría tardar meses. El resultado sería el mismo. Eso también importaba. En el ascensor, con el sobre bajo el brazo, pensé en la pregunta de febrero. ¿Está en nombre de los dos? Y en lo que esa pregunta había sido realmente una verificación hecha por alguien que esperaba que yo no supiera la respuesta correcta.
El sobre pesaba 19 folios y el sello de una institución que lleva más de un siglo sin cambiar lo que dice. El inmueble de la calle Córdoba fue heredado de don Héctor Quirós, mediante testamento abierto ante escribana en marzo of 2008. La inscripción registral se realizó el 14 de julio of 2009 en el registro de la propiedad inmueble de Santa Fe, circunscripción Rosario, bajo el nombre Griselda Quirós, mi nombre de soltera, exactamente como figura en el testamento. Me casé con Esteban Navarro el 14 de octubre de 2011. La inscripción precede al matrimonio en 2 años, 3 meses y exactamente 14 días. El artículo 464 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que son bienes propios los bienes de los cónyuges, recibidos por herencia, legado o donación. La calidad de bien propio se mantiene independientemente del uso que se haga del bien durante el matrimonio. No existe en el derecho civil argentino la figura de la incorporación ganancial por uso sostenido. No existe como doctrina mayoritaria. No existe como interpretación dominante de los tribunales de familia. Es un argumento que se intenta cuando no se tiene documentación. No es un argumento débil. Es un argumento vacío. Doctora Mariana Pizarro tiene 53 años. El cabello entrecano recogido con una peineta simple y el paso de alguien que ha corregido este error exacto más veces de las que puede recordar con precisión. Cuando la llamé al día siguiente de la conversación con Esteban, me escuchó durante 4 minutos sin interrumpirme. No hizo el ruido de asentimiento que hacen muchos abogados para señalar que siguen la conversación. Me escuchó en silencio y cuando terminé me preguntó una sola cosa. ¿Tenés el folio certificado con el sello del registro? Le dije que tenía 3 copias impresas esa misma noche. Hubo una pausa, el tipo de pausa breve que hace alguien que sonríe sin querer que se note. Me dijo, Griselda, esto se termina en cuanto lo pones sobre la mesa. Le dije que lo sabía. Me dijo, ¿cuándo podés traerme el sobre? Le dije, esta tarde. Me reuní con doctora Pizarro esa tarde en su estudio de la calle San Martín, primer piso, con una persiana de madera que deja entrar el sol de manera oblicua a partir de las 5. La recepcionista me indicó que pasara directamente. El estudio tenía 2 sillones frente a un escritorio de vidrio y madera.
estanterías hasta el techo, con biblioratos ordenados por año, y una planta de interior en el rincón que parecía llevar ahí desde antes de que el estudio abriera. Me senté. Saqué el sobre. Lo abrí y puse las 3 copias sobre la mesa con el folio encima. Doctora Pizarro lo tomó. Lo leyó completo. No solo la fecha y el nombre, sino entero, línea por línea, con la concentración de alguien que trabaja con el texto y no con el resumen. Cuando terminó, lo puso sobre el escritorio con cuidado. Me dijo, el inmueble sale del inventario ganancial. Eso reduce la base de división en $155,000. Una pausa breve. Y mientras tengo el expediente abierto, voy a revisar los movimientos de cuentas de los últimos años. Porque si incluyó esto, puede haber algo más. Lo dijo sin énfasis particular. Era solo el trabajo que correspondía hacer. Esa semana, doctora Pizarro solicitó al juzgado interviniente la exhibición de los estados de cuentas bancarias de Esteban de los últimos 5 años. Era un procedimiento estándar en divorcios con activos de cierta magnitud. El pedido se presentó con el expediente. El juzgado lo concedió en 4 días. Doctora Pizarro revisó los estados con su asistente. Me llamó un jueves a la tarde. Yo estaba en el registro terminando una certificación para decirme que habían identificado una cuenta de ahorro en dólares con depósitos que no figuraban en el inventario de Esteban. La diferencia era de $38,000 en 4 años. No una suma enorme, pero tampoco un olvido. Me preguntó si conocía esa cuenta. Le dije que no. Me dijo, bien, la incluyo en el ajuste. Sin énfasis, sin dramatismo, el trabajo que correspondía. La primera vez que vi a doctora Pizarro en acción fue en esa reunión de estudio de la calle San Martín, cuando trajo el folio al escritorio y lo leyó entero. No tomó notas mientras leía. No señaló nada con el bolígrafo. Solo leyó y cuando terminó lo puso con cuidado sobre el vidrio del escritorio y me dijo lo que ya sé que va a decir, pero que necesitaba escuchar de otra persona. El argumento de ellos no tiene base positiva en el código. Uso sostenido no es fuente de ganancialidad, no existe ese mecanismo. Le pregunté si existía jurisprudencia que les diera algún sustento. Me dijo que sí, que había fallos minoritarios de instancias de apelación en otras provincias, pero que ninguno era vinculante en Santa Fe, y que ninguno había prosperado en casos donde la inscripción registral
era tan clara como esta. No necesitamos la jurisprudencia, me dijo. Necesitamos que el mediador lea el folio. El mediador lee el folio. El proceso se mueve. Era la misma lógica de Lorena, traducida al lenguaje del litigio de familia. En la segunda reunión con doctora Pizarro, 10 días antes de la mediación, revisamos juntas el inventario de Esteban, línea por línea. Había 16 ítems. 12 eran activos gananciales sin discusión, dinero en cuentas conjuntas, muebles del hogar, el auto, los electrodomésticos. 2 eran activos propios de Esteban. Una participación en una sociedad heredada de su propio padre y una cuenta de ahorro de su nombre anterior al matrimonio. 2 eran activos discutidos. El inmueble de la calle Córdoba, que era obviamente propio, y una cuenta en dólares que doctora Pizarro había identificado en el proceso de descubrimiento. Le pregunté cómo quería manejar la cuenta en la mediación, si antes o después del inmueble. Me dijo, después, primero el folio, que vean que no tenemos problema con la documentación, después presentamos el ajuste. Era una secuencia deliberada, primero la certeza que anula el argumento, después la evidencia adicional que amplía el resultado. La estrategia para la mediación era simple: presentar el folio, dejar que el mediador leyera la inscripción y esperar. No hace falta argumentar, me explicó doctora Pizarro en la reunión de preparación, 3 días antes de la fecha fijada. El documento argumenta solo. El trabajo nuestro es ponerlo sobre la mesa en el momento correcto y no hablar de más. Me preguntó si quería practicar alguna respuesta para el caso de que la abogada de Esteban intentara extender el debate oral. Le dije que no creía que hiciera falta. Me miró un momento. Asintió. No, concordó. No hace falta. El abogado de Esteban, que en este punto del proceso había pasado a trabajar en conjunto con su abogada inicial, envió una carta documento 4 días antes de la mediación. Argumentaba que el inmueble de la calle Córdoba debía ser considerado bien ganancial en virtud del aprovechamiento económico conjunto durante el período conyugal, y que la inscripción registral no era obstáculo para una interpretación contextual del régimen de comunidad. Citaba 3 fallos de cámaras de apelación. Doctora Pizarro me la leyó por teléfono con un tono neutral. Cuando terminó, hubo un silencio breve. Le pregunté si quería responder formalmente. Me dijo, no. Guardamos el papel para la mediación. Era la misma lógica que Lorena me había enseñado en el registro en 1999. Primero el folio. Después se habla. El abogado de Esteban no se detuvo en la carta documento. 3 días después mandó a doctora a
Pizarro una segunda comunicación formal, esta vez adjuntando un fallo de la Cámara Civil de Mar del Plata de 2019, que según argumentaba, respaldaba la doctrina de la ganancialidad por uso sostenido en inmuebles con historia conyugal prolongada. Doctora Pizarro me lo reenvió con una sola línea. Lee el fallo completo. Lo leí. El fallo de Mar del Plata resolvía un caso donde el bien en cuestión no estaba inscripto en el registro a nombre de ninguno de los cónyuges al momento del matrimonio. Era un terreno con boleto de compraventa, sin escriturar, sin número de partida registral. No era comparable al caso del folio de la calle Córdoba, que tenía inscripción completa, número de partida, sello del registro y fecha inequívoca. Lo llamé situación de manzana con naranja. Parecen frutas. No son lo mismo, doctora. Pizarro respondió a la comunicación con 3 líneas que citaban el número de partida del folio y la fecha de inscripción, sin argumentación adicional. La respuesta fue: el folio habla. También en esos días, doctora Pizarro contactó a Carlos Benítez en su carácter de testigo de hecho en la relación locativa. No era un requerimiento legal obligatorio, pero era un recurso disponible. El inquilino de un bien propio, pagando el alquiler durante 14 años a la cuenta personal del titular, era evidencia adicional de la naturaleza del inmueble. Carlos respondió al requerimiento de la manera que Carlos responde a todo: puntual, concreto, sin adornos. Confirmó por escrito que desde 2010 abona el alquiler mensual a la cuenta bancaria de Griselda Quiroz, mi nombre de soltera, que es el nombre en el contrato de locación original, firmado en 2010, y que nunca recibió instrucción de pagar a ninguna otra cuenta ni a nombre de ninguna otra persona. Carlos cerró su declaración con una oración que no le habíamos pedido. La señora Griselda siempre fue la propietaria, nunca hubo ninguna duda sobre eso. No era parte del expediente formal, era simplemente la verdad. En los días entre la carta, documento y la mediación, el proceso siguió su ritmo. Carlos Benítez me llamó para decirme que el calefactor del local había perdido presión, una reparación menor, un técnico, 2 horas de trabajo. Me llamó a mi teléfono, como siempre, porque el inmueble es mío y la gestión es mía. Antes de colgar, me dijo: «Usted siempre tan tranquila, señora Griselda». Se lo agradecí.
No le expliqué que la calma no era una actitud, era la consecuencia de tener el folio en el sobre y saber exactamente lo que decía. Algunas cosas no necesitan explicación. Hubo una reunión más antes de la mediación que no estaba planificada. 4 días antes de la fecha, Esteban me mandó un mensaje pidiendo hablar. No sobre el proceso, decía, solo hablar. Le dije que sí, que podíamos tomar un café. Nos encontramos en el bar de la esquina de la calle Salta, donde íbamos antes, cuando las conversaciones sobre el divorcio todavía eran cautelosas. Llegó primero. Tenía el café pedido. Parecía más cansado que la última vez que lo había visto, con el tipo de cansancio que no es de sueño, sino de sostener una posición que empieza a ser incómoda. Me preguntó sin preámbulo si había alguna manera de llegar a un acuerdo privado sobre el inmueble de la calle Córdoba antes de la mediación. Me dijo que su abogado le había explicado la situación, que entendía que el folio era claro y que prefería resolver esto entre nosotros a ventilarlo en una sala con un mediador. Le pregunté qué proponía. Me dijo que pensaba en una compensación, que él cedía el inmueble, pero que ajustábamos el resto del inventario para que el resultado fuera equilibrado para los dos. Le pregunté qué quería decir con equilibrado. Me explicó que el inmueble valía $310,000 y que si salía del inventario ganancial, su parte del resto de los activos quedaba desproporcionada. Le dije que el artículo 464 no tiene cláusula de compensación por desequilibrio. Le dije que el bien propio sale del inventario ganancial porque siempre fue propio. No como un favor, no como una concesión, sino porque así lo establece la ley. Me dijo, Griselda, seamos razonables. Le dije que lo estaba haciendo. Terminé el café. Me fui. Esa fue la última conversación que tuve con Esteban antes de la mediación. ¿Alguna vez tuviste que esperar que el momento llegara a vos en lugar de ir a buscarlo? ¿Alguna vez la certeza fue más tranquilizadora que la urgencia? Así fueron esos días para mí. Iba al trabajo, procesaba mis folios. Me ponía los anteojos para leer los textos pequeños de las inscripciones, los números de partida, las fechas. Hacía exactamente lo mismo que llevaba 23 años haciendo, solo que en el segundo cajón de mi bolso viajaba un sobre de Manila con el folio del inmueble de la calle Córdoba, el mismo sobre, esperando su momento con la misma paciencia con que un documento bien archivado espera ser necesario. El miércoles de la mediación amaneció con el tipo de nublado de primavera que en Rosario puede durar todo el día o despejarse a las 10 de la mañana. Se despejó. El edificio del mediador estaba en pleno centro, a 4 cuadras de los tribunales provinciales, en un piso 11 con ventanas al río que tenían las cortinas echadas.
La sala era lo que esperaba. Pequeña, temperatura de aire acondicionado, regulada para que nadie estuviera cómodo, sillas de respaldo recto, una mesa rectangular con papel en blanco y vasos de agua que nadie iba a tocar. El tipo de sala que existe para que ninguna de las partes se sienta en ventaja por el entorno. Para mí no hacía diferencia. Llegué con doctora Pizarro a las 9:45. Ella llevaba su carpeta, yo llevaba el sobre. Esteban llegó con la abogada, la misma que había preparado el inventario, traje azul marino, expresión profesional y medida. Saludó a doctora Pizarro con la cortesía formal de los adversarios que se conocen de expedientes anteriores. Esteban me miró un segundo exactamente, y luego miró la mesa. No me había mirado a los ojos desde la llamada de julio. Me pregunté si lo notaba él también. El mediador, un hombre de unos 50 años, anteojos de marco grueso, voz de quien ha arbitrado demasiadas conversaciones parecidas, leyó la carátula del expediente. Confirmó que ambas partes contaban con representación letrada y pidió que se presentaran las posiciones sobre el inventario de bienes. La abogada de Esteban tomó la palabra primero. Fue directa al inmueble de la calle Córdoba. Dijo que el bien había sido utilizado en beneficio común durante 14 años de matrimonio, que había indicios sólidos de incorporación al patrimonio ganancial por uso sostenido y aprovechamiento conjunto, y que la doctrina más reciente en derecho de familia respaldaba una interpretación contextual y equitativa del artículo 464 en casos de inmuebles con larga historia conyugal. Hizo 3 referencias a fallos de cámaras de apelación. Mencionó el concepto de equidad distributiva 2 veces. Habló durante 5 minutos con fluidez y estructura. Doctora Pizarro la dejó terminar completamente. Cuando el silencio se instaló en la sala, abrió su carpeta, sacó el folio certificado y lo puso en el centro de la mesa, sin palabras, sin preámbulo, el folio solo en el centro con el sello del registro visible. El mediador lo tomó, lo leyó la fecha de inscripción, 14 de julio de 2009. Leyó el nombre del titular, Griselda Quiroz. Leyó el número de partida. Leyó la referencia al expediente sucesorio y la causa de inscripción. Puso el folio frente a la abogada de Esteban y dijo, con el mismo tono sin inflexión que había usado para leer la carátula del expediente. Artículo 464. Bienes propios. Inscripción de 2009, 2 años antes del matrimonio de las partes. ¿Tienen documentación que contradiga esta inscripción? La abogada tomó el folio, lo leyó, se lo pasó a Esteban. Esteban lo miró. Miró la fecha, miró el nombre.
Hubo 30 segundos de silencio en esa sala con el aire acondicionado demasiado frío. 30 segundos. No es mucho tiempo en términos absolutos. En esa sala, en ese momento, fue suficiente. Fue el tiempo exacto en que un argumento construido sobre lo que alguien no revisó encuentra el papel que siempre estuvo ahí. Me puse los anteojos de lectura. No fue un gesto calculado, fue hábito. Cuando hay un documento sobre la mesa, me los pongo, lo revisé una vez. Nombre correcto, fecha correcta, sello del registro en su lugar. Todo exactamente como había estado desde el 14 de julio de 2009. Lo cerré, lo dejé sobre la mesa. No dije nada. No había nada que yo necesitara decir que el folio no hubiera dicho ya. La abogada de Esteban solicitó un receso. El mediador lo concedió 10 minutos, dijo. El receso duró 22. Doctora, Pizarro y yo nos quedamos en la sala. No hablamos mucho. Ella revisó sus notas. Yo tomé el vaso de agua que había ignorado durante la primera hora. El aire acondicionado seguía demasiado frío. Afuera, por las cortinas que nadie abría, había un cielo que ya había decidido ser azul. Cuando volvieron, la abogada de Esteban dijo que su cliente aceptaba la reclasificación del inmueble de la calle Córdoba como bien propio y solicitaba que se avanzara con el ajuste de la base de división ganancial. Esteban entró detrás de ella, se sentó, miró la mesa. El folio seguía abierto en el centro, exactamente donde doctora Pizarro lo había puesto. Esteban lo miró y luego apartó la vista. Fue el primero en apartar la vista del folio. No dije nada. No hubo en mí nada que se pareciera al triunfo tal como se lo representa, sin gesto, sin cruce de miradas con doctora Pizarro, solo la confirmación silenciosa de lo que ya sabía desde que tardé 40 segundos en buscarlo en el sistema. El mediador pidió que se labrara el acta del resultado de la sesión. Mientras su asistente escribía, la abogada de Esteban consultó sus notas y dijo que había una segunda cuestión pendiente. La cuenta en dólares identificada en el descubrimiento. Doctora Pizarro abrió su carpeta nuevamente y presentó el estado de movimientos bancarios con los depósitos no declarados. $38,000. La abogada de Esteban los revisó. Los números no tenían margen de interpretación, eran depósitos en periodos claramente establecidos, con fechas y montos, en una cuenta a nombre exclusivo de Esteban. El mediador los incluyó en el acta como activo no declarado, sujeto a compensación en el acuerdo final. Esteban no dijo nada durante esa parte de la sesión. Miró la mesa, siguió mirando la mesa. Cuando terminó la sesión y nos levantamos, el folio seguía sobre la mesa. Nadie lo había recogido todavía. Lo tomé.
Lo puse de vuelta en el sobre de Manila. Lo guardé en mi cartera. Doctora Pizarro me dijo en el pasillo en voz baja: Muy bien. 2 palabras. Eran suficientes. No dije nada. No gloté. No hubo en mí nada que se pareciera al triunfo, tal como se lo representa, sin gesto, sin cruce de miradas significativas con Doctora Pizarro. Solo la confirmación silenciosa de lo que ya sabía desde que tardé 40 segundos en buscarlo en el sistema. El acuerdo final tardó 3 semanas en redactarse y firmarse. El inmueble de la calle Córdoba salió del inventario ganancial en su totalidad. $310,000 fuera de la base de división, lo que significó que la participación de Esteban se redujo en $155,000 respecto de lo que su inventario inicial pretendía. Doctora Pizarro presentó el ajuste por las cuentas no declaradas, identificadas en el proceso de descubrimiento. $38,000 adicionales que quedaron incluidos como compensación en el acuerdo final. Total de activos retenidos: $348,000, el edificio completo más el ajuste. Carlos Benítez siguió pagando el alquiler del local de la planta baja el 1 de cada mes, puntual como siempre, a la misma cuenta de siempre. El primer lunes, después de que se firmó el acuerdo, volví al registro como todos los lunes. Ocupé mi lugar en la fila 3, segunda terminal desde la ventana. Ingresé mi clave. El sistema abrió con la cola de expedientes del día. 16 folios pendientes de verificación, 3 inscripciones por herencia, una cancelación de hipoteca. La misma pantalla de todos los días, el mismo trabajo. Lo hice. No hubo ninguna razón para que ese lunes fuera diferente de los otros, y no lo fue. Eso también era una respuesta, aunque nadie me la hubiera preguntado. Doctora Pizarro me llamó 2 semanas después de la firma para confirmar que la inscripción registral del folio seguía en mi nombre y que el expediente judicial estaba cerrado, sin apelaciones. Le pregunté si era habitual que no hubiera apelación. Me dijo que sí, cuando el folio es claro y la inscripción es inequívoca. No hay nada que apelar, me dijo. El registro dice lo que dice. Era la misma frase que yo le podría haber dicho a ella. La primera semana después de la firma, dormí mejor de lo que había dormido en meses. No por el resultado, por el cierre. Por la sensación de que el sistema había funcionado exactamente como está diseñado para funcionar y de que yo había hecho exactamente lo que correspondía, en el orden que correspondía, sin saltarme ningún paso.
3 meses después del acuerdo, encargué una tasación nueva del edificio, la segunda en 5 años. El tasador recorrió los 3 pisos, revisó el estado estructural, tomó fotos del frente y del interior del local. Una semana después me mandó el informe, $322,000, 12,000 más que en el momento de la mediación. La demanda en la zona había subido. Le pregunté si lo ponía en el informe con esa fecha. Me dijo que sí. Le dije que bien, que eso era exactamente para lo que servían los documentos. Para decir lo que es, el día que lo decís, con la firma de quien puede certificarlo. El costo real del proceso no fue el trámite ni las semanas de espera. Fue una reflexión que hice en el camino a casa después de la mediación, sola en el auto, con la radio apagada, cruzando el puente sobre el canal. En 14 años de matrimonio, llegué al punto de necesitar buscar en el sistema del registro de la propiedad para confirmar con certeza si mi marido había cometido un error o una elección. La distinción entre esas dos cosas, error y elección, es la que me quedé pensando durante ese trayecto. La distinción que no figura en ningún artículo del Código Civil. El Código Civil te dice que es un bien propio. No te dice qué pasa cuando alguien que debería saberlo decide no saberlo. Carlos Benítez me llamó la semana después del acuerdo para reportar que el calefactor del local ya estaba reparado. Antes de colgar, me dijo: ¿Le llegó a usted algo del registro sobre el inmueble, señora Griselda? Una notificación en el local. Le dije que no, que ninguna notificación del registro llegaba al local, que el domicilio registral era el departamento de Echesortu. Me dijo: debe ser otra cosa entonces. Le dije que le avisara si llegaba algo más. Colgó. Sonreí sin razón en particular. El domicilio registral siempre había sido el mío. Eso también figuraba en el folio. Mi hermana Silvia vino a visitarme el fin de semana después de que se firmó el acuerdo. Tomamos un Malbec en la terraza. Hacía el tipo de frío de primavera en Rosario que ya no convence, el frío que sabe que le queda poco. Silvia me preguntó si me había sentido sola durante el proceso. Pensé la respuesta un momento. Le dije que no, que había tenido el folio. Ella me miró como si no entendiera del todo. Le expliqué: un documento bien inscripto no te abandona, Silvia. Está ahí. Dice lo que tiene que decir. No se cansa, no cambia de opinión, no necesita que vos recuerdes mejor. Ella asintió despacio, con el gesto de quien entiende la forma sin terminar de entender el fondo. Servimos otra copa. Cerramos el asunto ahí, en la terraza, con el frío de primavera entre nosotras y la botella casi vacía.
No volvimos a hablar del tema esa noche. No hizo falta. El artículo 464 no distingue entre quien lo conoce y quien no. El folio real no negocia. Y los 23 años que llevo procesando inscripciones de dominio no desaparecen porque alguien ponga un inmueble en la columna equivocada de un inventario matrimonial. Esteban contaba con que yo no supiera. Tenía información perfecta sobre exactamente eso. El papel que él nunca revisó en 14 años fue el mismo que yo había estado guardando en su carpeta azul, en el segundo cajón de mi escritorio en casa desde el 14 de julio de 2009, desde el día que tardé 40 segundos en inscribirlo, y supe que siempre estaría ahí cuando lo necesitara. Tú habrías contestado esa llamada con argumentos, o habrías guardado el folio y esperado la mediación. Cuéntame en los comentarios. Y si esta historia le puede servir a alguien que está atravesando un proceso parecido y necesita saber que los documentos hablan solos, compartila. Gracias por escucharme hoy. Hasta la próxima historia.